Hola a todos, y bienvenidos a este espacio de reflexión, Despertar o en inglés Woke. Hoy quiero que nos sumerjamos en ¿es el abuso de poder y la dominación psicológica la nueva normalidad? En el entorno laboral, instituciones o en el Estado. Vamos a ver el abuso de poder como la enfermedad social en la modernidad y la delgada línea entre la ley del hombre, la escrita, y la ley natural, y cómo las injusticias evolucionan, se disfrazan y se normalizan. Siempre hemos tendido a pensar que es simplemente normal lo que vivimos en nuestra sociedad, condicionados por la época en que nos toca existir. Pensemos por un momento. Antes del siglo XIX, era normal la esclavitud, no tener derecho al voto por ser mujer, o la existencia de matrimonios forzados. La norma era pensar que era lo correcto, lo debido, porque era la costumbre, lo normal. Pero ¿es esta ley una ley inmutable? ¿Es lo justo para ti igual que lo justo para otro? Si nos remontamos mucho tiempo atrás, antes de la ley escrita, existía una forma primigenia de ley natural, la del más fuerte. Esto evolucionó al llamado contrato social, la idea de entregar nuestra libertad para que unos pocos legislen y nos den seguridad. Pero aquí surge el dilema fundamental. Ellos nos dan la ley, o nosotros les damos el poder para que la creen. En teoría, los gobernantes están al servicio del pueblo, pero en la realidad, a menudo actúan como si el pueblo estuviera a su servicio. Pero, ¿qué es la ley natural? Es aquello inherente al ser humano, solo por ser humano. Nacemos con derecho a la vida, a la libertad. Nadie nos lo otorga. Esta ha sido la gran trampa ideológica. Hacernos creer que la ley es un regalo del Estado. Hace siglos, esto era inconcebible. Solo a través de guerras y el despertar de unos pocos que contagiaron a muchos más, hemos podido reclamar la norma natural de los derechos humanos. Esto lo vemos en el nacimiento de las constituciones. Pensemos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, o la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y a nivel global, el pilar central es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Estos documentos son el símbolo más grande de la ley natural hecha norma escrita. Sin embargo, y aquí viene el punto crucial, aunque las constituciones sean un logro, seguimos viviendo en una injusticia social controlada. Aquellos servidores del pueblo que elegimos democráticamente a menudo ejercen su poder para su propio beneficio. La norma suprema es perfecta en papel, pero ¿se respetan los derechos humanos? ¿Se cumple con esto? La respuesta la observamos en problemas graves como la brecha salarial de género, el acoso laboral, la exclusión de personas con discapacidad o los despidos discriminatorios. Las injusticias del pasado no desaparecieron, simplemente evolucionaron y se camuflaron en nuevas formas de abuso y sí, de esclavitud moderna. Cuando hablamos de esclavitud, no solo nos referimos a las cadenas físicas. Hoy, debemos hablar de la esclavitud económica y la manipulación psicológica y el abuso de poder normalizado. Pensemos en la esclavitud económica. Aceptar un pago laboral por debajo del mínimo legal y condiciones laborales precarias por vulnerabilidad o por no tener otras opciones. La ley es clara y establece los derechos laborales. Un delito no deja de serlo por tener la aceptación de las condiciones. Esto es abuso de poder, dominación de la parte fuerte a la débil. ¿Las circunstancias de necesidad de un trabajador lo eximen de tener derecho a un salario justo? ¿Y habilitan a un empleador a exigir horas excesivas o tareas no relacionadas con el puesto? Negarle un salario digno es atentar contra las leyes laborales y abusando del trabajador por su necesidad de subsistencia. Y luego está el abuso de poder psicológico y jerárquico. Dominar la voluntad de una persona de forma mental, no física. Esto se extiende a personas que, compartiendo la misma formación y estatus, se ven sometidas por un compañero o superior. Hablamos de tratos abusivos, maltrato psicológico, aislamiento, críticas, burlas y manipulación. Por no pertenecer a su grupo social o pensamiento ideológico, simplemente por no aceptar ser dominado por el compañero dominante del puesto de trabajo, compañero, jefe o encargado que con acciones que, a pesar de ser delitos o faltas graves, se toleran,
y son visibles por todos y se ignoran en muchos ambientes laborales. ¿No es esto una forma de dominación, una esclavitud moderna del espíritu y la voluntad? Ahora, ¿qué significa la palabra woke? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué está en tendencia? La palabra woke proviene del inglés y es el pasado de to wake, que significa despertar. En su sentido literal, simplemente significa despierto. Sin embargo, con el tiempo adquirió un significado social y político mucho más profundo. Su origen está en la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Entre la década de 1940 y 1960 empezó a usarse la frase "Stay woke", que significaba mantente alerta. Era una advertencia frente a la discriminación y la violencia racial. Ser woke era estar consciente de estas injusticias. El término volvió a cobrar fuerza en los años 2010, especialmente con el movimiento Black Lives Matter. En este periodo, estar woke pasó a significar estar sensibilizado y comprometido con la lucha contra el racismo sistémico. Con el tiempo, la idea se amplió. Woke dejó de referirse solo al racismo y empezó a incluir otras formas de injusticia, como el sexismo, la homofobia, la xenofobia y la defensa de los derechos LGTBI+. En otras palabras, se convirtió en un concepto asociado a la conciencia social y los derechos civiles. Sin embargo, en años recientes, el término se ha convertido en parte de la llamada guerra cultural. Ha surgido la expresión cultura woke o wokismo, utilizada de forma despectiva por algunos grupos para criticar lo que consideran un exceso de sensibilidad social o una corrección política exagerada. En muchos países incluso se usa como sinónimo de progre en un sentido negativo. En resumen, woke pasó de ser una palabra de resistencia y conciencia social a un término polarizado, con significados diferentes según quien lo use. Y es precisamente aquí donde el término woke, en su acepción original y más constructiva, cobra todo su sentido. Ser woke, despierto, es desarrollar una conciencia aguda frente a la injusticia sistémica. Es entender que las formas de opresión no desaparecieron, sino que se transformaron. Es la actualización de la antigua lucha por la ley natural. El gran peligro actual no es solo la ley injusta, sino la normalización de la misma. Es el silencio ante el abuso, la indiferencia ante el acoso. Nuestra responsabilidad como ciudadanos, como seres humanos, es mantenernos despiertos. Es nuestra obligación moral no solo exigir que la norma suprema se cumpla, sino también recordarle a quien ostenta el poder, sea un gobernante, un jefe o un compañero, que la verdadera justicia emana de la humanidad, no de la jerarquía. Negarse a aceptar la injusticia normalizada es el primer y más valiente acto de libertad. Recordemos siempre esta verdad fundamental, base de todo despertar y de toda ética. No hay ninguna verdad escrita en piedra. La historia nos ha enseñado que lo que hoy se acepta como norma, mañana puede ser la mayor de las injusticias. Nuestra obligación es cuestionar absolutamente todo y negarnos a aceptar la inercia del poder. Espero que esta reflexión les haya sido tan valiosa como a mí al compartirla. Si les gustó este contenido, los invito a dejar su like, a compartir el video con quienes piensen que deben despertar y, por supuesto, a suscribirse para no perderse nuestro próximo análisis. Hasta pronto.